venir. Estamos de vacaciones en Valencia. Gracias por hacer el esfuerzo por venir. Pensé que íbamos a estar 4 personas, pero no, veo que hay muchísima gente. Gracias, de verdad. En el año 79, En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción. La lava, las cenizas, el fuego y la nube piroclástica engulló las ciudades romanas que se encontraban a sus pies. Pompeya, Herculano, Estavia fueron solo algunas de ellas. Hubo muchas más. Quedaron sepultadas y cerradas herméticamente, podríamos decir, en aquel día. No han sido alteradas por modernizaciones posteriores, por demoliciones, construcciones de edificios de generaciones posteriores. Ningún otro lugar en todo el imperio da tanta información como estos lugares. Pensemos que otras ciudades sí que han sufrido estas modificaciones, por ejemplo, Roma o Valencia, ¿vale? Han sufrido estas modificaciones. Pompeya y Herculano sabemos que no las sufrieron. Gracias a estos yacimientos podemos ver cómo la vida en estos lugares justamente era en aquel fatídico día, justo en aquel momento. En ellas se han desenterrado edificios públicos, monumentos, casas, calles, comercios, alcantarillas, fuentes, pozos, murallas, necrópolis, parques. También los objetos que se encontraban en estos espacios e incluso algunos habitantes que murieron durante el desastre natural. Estos lugares son un caso excepcional debido al conocimiento que nos brindan sobre la vida en la antigua Roma. No tenemos esa información en ningún otro lugar, solo nos la aportan estos yacimientos, tanto en cantidad como en dimensiones. Es probable que algunos de los supervivientes regresaran a sus hogares. Se especula, se hipotetiza sobre el tema para cavar canales con la esperanza de rescatar o saquear sus valiosos restos o para encontrar los cuerpos de sus familiares. No olvidemos que hubo gente que quedó sepultada y otros que huyeron, consiguieron salvarse. Encontrar los cuerpos de sus familiares una vez que la capa de lava se enfriara y se endurecía. Se han detectado algunos signos de búsquedas después de la erupción en varios lugares, pero no está claro si fueron excavaciones que se hicieron por los romanos o que fueron posteriores. Tenemos ese fallo, ¿no? Porque posteriormente servirían para los buscadores de tesoros. Pero Herculano, Pompeya y Estavia nunca llegaron a desaparecer de la memoria, aunque sí de la vista. Quedaron completamente sepultadas, no se las veía, pero se sabía que estaban ahí. Sobre ellos escribían con posterioridad los autores griegos y romanos, y además había un conocimiento popular de la existencia. Se sabía que estaba ahí, se nombraba, pero no se sabía qué había exactamente ni en qué consistía, sobre todo pues, al paso de los siglos. Un mapa del siglo XII, el llamado Tabula Peutingera, marcaba la ubicación de las ciudades de la Campania y las situaba en el lugar correcto, pero no se veían. Ojo, esto fue transmisión de unos a otros y se llegó a tener esta información, pero no por conocimiento directo, podríamos decir. En el siglo XVI hubo algunos descubrimientos casuales de materiales de construcción antiguos y algunos artefactos. Por ejemplo, se desenterraron algunas inscripciones cuando se realizó un canal que atravesaba toda la ciudad de Pompeya por el subsuelo para llevar agua de un lugar a otro. En el 2016, el príncipe austriaco, el duque de Elbeuf, se casa con una princesa napolitana y deciden construir una suntuosa villa, aquí la tienen, junto al mar, y establecerse en Portici, un lugar cercano a Resina, a unos kilómetros al sur de Nápoles, entre la ladera del Vesubio y el mar. Pobre, ¿cómo está? Lo vemos, ¿no? A ver, que me han dicho que señalando. Ah, sí. Esto es como está ahora. Qué pena, ¿verdad? Con lo maravillosa que fue en su momento. Un segundo. Un campesino vecino encontró varios trozos de mármol enterrados mientras cavaba un pozo en su tierra.
Todas las piezas fueron compradas inmediatamente por el príncipe para decorar su nueva mansión, siguiendo la moda de la época. Recuerden, estamos en el siglo XVII, el coleccionismo, las compras de antigüedades, no se tenían los mismos principios que tenemos ahora con el patrimonio, así que este hombre compraba todo lo que caía en sus manos para decorar su mansión. El duque, viendo lo interesantes que eran las piezas, además compró el terreno. Ojo, no para cuidar de ellos, sino para obtener más piezas como decoración. Comenzaron las excavaciones con 7 trabajadores. Estas se realizaban mediante canales horizontales a partir del pozo ya excavado, que había excavado este campesino. Era el llamado pozo nocerino, que llegaba directamente en vertical a la escaena del Teatro de Herculano. Aquí lo podemos ver a ver si es cierto, en este grabado. Este es el pozo, qué aspecto tenía en aquel momento. Ellos fueron los que por casualidad golpearon por primera vez la pared del escenario del Teatro de Herculano. Trabajaban en condiciones de hacinamiento, recordemos, siglo XVII, ¿vale? En estrechos túneles que se llenaban de humo, debido a la iluminación en antorchas. Todavía no había luz eléctrica, obviamente. El único aire que entraba era por ese pozo. El duque actuó como un cazador de tesoros, muy típico de la época, no se lo podemos reprochar. No se preocupó de documentar ni de registrar nada de lo que iba apareciendo. Su único objetivo era decorar su residencia privada a la manera de un museo de la antigüedad. No era el único, lo hacía más gente, vamos. En 1731 hubo una nueva erupción del Vesubio y aquello que había sido descubierto volvió a cubrirse, justamente las mismas áreas que se habían cubierto en el 79 después de Cristo. La historia de los lugares cambia ya en el siglo XVIII, cuando el príncipe Carlos de Borbón, de España, Carlos de Borbón, el tercero de los hijos de Felipe V, que nos ha hecho el spoiler Vicente, y primogénito de Isabel de Farnesio, accede al trono de Nápoles. Carlos y su esposa, María Amelia de Sajonia, decidirán vivir en el antiguo palacio del duque de Elbeuf, el que hemos visto hace un momentito, donde realizarán algunas reformas, obviamente. Esta sería su mansión de caza. Durante el reinado de los Borbones, las excavaciones en Campania se llevarán a cabo bajo la dirección y gestión de un grupo de técnicos profesionales. Ninguno sabía de arqueología, no existía todavía la carrera de arqueología, no tenían experiencia tampoco en excavaciones y entre ellos algunos desempeñaron un papel decisivo en el nacimiento y desarrollo de lo que después será la arqueología como ciencia. Fueron de aquellos que plantaron la simiente de lo que después sería la ciencia de la arqueología. Las obras comenzaron en 1738 y el ingeniero encargado será Juan Antonio Medrano, ingeniero mayor del reino. Como vemos siempre, estas cosas las llevaban a cabo ingenieros o arquitectos. Todavía, ya les he dicho, no existía la carrera de arqueología. A sus órdenes había 3 ingenieros. Uno de ellos era Joaquín Alcubierre. Joaquín Alcubierre nació en Zaragoza en agosto de 1702, estudió en esta ciudad y cuando llegó adulto se presentó como voluntario en el Cuerpo de Ingenieros Militares. Estuvo destinado en Gerona, donde ayudó en la construcción de fortines militares. También estuvo en Barcelona y en Madrid y en 1738 asciende a capitán y viaja hasta Italia. Ojo, este no es él. Pero si googlean, aparecerán estas fotos. Este es Wilkenman y se llevaban a matar, que se lleven a matar y que encima cuando googleas Joaquín Alcubierre te aparezca su fotografía. Alcubierre, que trabajaría bajo las órdenes de Medrano en los terrenos de los reyes, recibe la orden de levantar un mapa del lugar y de describirlo. Es al investigar y preguntar. Todavía no, ellos desconocen el yacimiento, desconocen que esto está ahí, que Herculano está ahí. Buscaban información sobre los recursos hidráulicos realmente. Y es cuando le llegan
noticias del Pozo Nocerino y de los hallazgos que ya había hecho el príncipe de Elbeuf. Recordemos que ellos se ubican en la misma casa que había estado viviendo el príncipe, con lo cual esas piezas estaban ahí. Entonces decide acercarse a verlo y bajar a reconocerlo. Para ello descenderá acompañado de uno de sus obreros los 21 metros de profundidad que tenía el Pozo Nocerino. En aquel momento encuentra algunos vestigios de paredes con estuco rojo, informa a su superior, a Medrano, y este también bajará a verlo y es quien propondrá realizar una exploración detallada. Este no es Alcubierre, que nos quede claro. No tenemos fotos de él, es una pena, no hay cuadros de él, no he encontrado ninguno, no nos han dejado su imagen, no sabemos qué aspecto tenía. Aquí pueden ver cómo era este teatro, ¿no? Bajando por el Pozo Nocerino. Y cuenta Alcubierre que un mes después reúnen más noticias sobre otros pozos en la zona en los que también aparecían restos antiguos. Se informa al rey y se solicita un segundo intento para realizar más indagaciones. El rey acepta una prórroga y las exploraciones comienzan el 13 de octubre de 1738, pero, ojo, se le indica que no pierda el tiempo con tonterías y que si no hay nada, que lo deje, que se olvide de ello. Madre mía, si lo llega a hacer, ¿verdad? Ahora se realizarán varias excavaciones con pozos, galerías en los subterráneos de Resina, que así es como se llamaba Herculano en un principio. En época romana se llamaba Herculano, pasa a llamarse luego Resina y luego deja de llamarse Resina para volver a llamarse Herculano, que es como hoy la conocemos. Estas excavaciones comienzan el 22 de octubre y se empleará a 10 hombres, nada más, para explorar las grutas. Claro, todos sabemos cómo acaba esto, ellos no saben lo que hay ahí y claro, para nosotros nos chirrían todos estos datos un poquito, ¿no? 10 personas solamente. En la correspondencia, aquí vemos la correspondencia del rey Carlos III, a sus padres, habíamos dicho Fernando V e Isabel, muestran desde el principio interés por las antigüedades que se estaban encontrando en el teatro de Herculano. Y es probable que fuese incluso ella, Isabel de Farnesio, a la que le gustaban muchísimo las antigüedades, la que ejerciese una fuerte influencia sobre su hijo en los primeros años de su reinado. Sabemos que Isabel había comprado a Cristina, la reina de Suecia, una colección de esculturas griegas y romanas que utilizó para decorar el Palacio de la Granja. Hoy algunas de ellas se encuentran en el Palacio de la Granja y otras cuantas se encuentran en el Museo del Prado. Es ahora cuando, aquí he puesto una foto para que vean, esto es la granja y esas son las esculturas que se encuentran decorando en este momento los pasillos, las estancias del palacio. Es ahora cuando, 2 años después del comienzo de las obras, la fama de Herculano comienza a tener el efecto llamada a los viajeros y la realeza y la nobleza que va hasta Nápoles no dejan de visitar las ciudades del Vesubio que están en proceso de excavación. Tras el colapso de uno de los túneles que se están utilizando para excavar, recordemos, se excava por túneles, no se excava por capas como se hace ahora, sino que se realizaban túneles para poder extraer las piezas. Tras el colapso de uno de estos túneles, que también ya dañó los cimientos y las paredes de las casas modernas que están arriba, si alguno de ustedes ha estado en Herculano sabe, y en Pompeya saben que sobre estas ciudades hay construcciones, sigue habiendo construcciones. Sus superiores, colapsan y las paredes de algunas casas quedan perjudicadas, podríamos decir, y sus superiores le dieron la orden de trabajar a Alcubierre de manera más sistemática. Gracias, sí, fue bueno, esto fue bueno. De manera más sistemática y producir documentos que incluyeran planos detallados y elevaciones de las ruinas. Gracias, de nuevo. Y su contexto en relación tanto con la estratigrafía como con los edificios modernos. Recordemos que la ciudad que estaba sobre ella seguía funcionando, ¿vale?
Y las excavaciones se tenían que realizar mediante un sistema de galerías y túneles. Aquí tenemos uno que todavía conservamos de cómo se excavaba. Herculano había sido enterrada por el Vesubio bajo 20 metros de fango que al solidificarse se endureció. La necesidad de consolidación y restauración de los edificios superpuestos eran continuas y muy necesarias. Cada vez que había un movimiento de tierra, las casas que había encima de este lugar se veían resentidas, así que había que estar constantemente reconstruyendo los edificios. En realidad, más que un trabajo de arqueología, se trata de un trabajo de minería, si se dan cuenta, y había que estar apuntalando constantemente las galerías. La probabilidad de derrumbes era preocupante, y más teniendo en cuenta que era una zona de actividad sísmica frecuente. Es decir, los terremotos continúan en este lugar. Se acuerda el trazar las plantas y los perfiles de las excavaciones subterráneas y de los edificios que se situaban sobre ellas. Y se indica que, para seguridad de todos, se excave siguiendo siempre el trazado de los muros de las construcciones antiguas. Es decir, seguir el trazado de las calles. Eso es lo que se pide, para que sirvan como soporte a las galerías, los propios muros de las viviendas romanas. Se realizan planos, aquí los tenemos, por ejemplo, este es del teatro de Herculano, se realizan planos de todo. Desde el principio, esto para nosotros los arqueólogos actuales es una gran ayuda, porque hubiésemos perdido toda esa información. Conservamos muchos de ellos en la actualidad, aunque se suele pensar que las excavaciones eran una especie de saqueo de los restos para encontrar piezas de gran valor artístico que utilizar como decoración en el palacio, como habían hecho sus antecesores. No es así, no ocurrió lo mismo. Se trató de una excavación con un registro pormenorizado, una excavación del siglo XVIII, sí, es verdad, no es una excavación científica como las que llevamos hoy a cabo los arqueólogos, pero lo hicieron todo lo bien que se podía hacer en aquel momento. El sistema era algo primitivo, obviamente, pero resultó muy práctico y la documentación generada hoy es muy importante, ya lo he dicho, es un gran legado para los arqueólogos de ahora y del futuro. Seguro que oirán, leerán o verán en algún documental que se utilizó pólvora en las galerías. No es cierto, no está ni documentada que se utilizase esa pólvora para hacer estallar las galerías y encontrar más restos, ni tampoco se encuentran en los propios túneles. Si hubiesen explotado, quedarían pues, los restos, ¿no? Los derrumbes o lo que fuese en los propios túneles. Y no están, no ocurrieron. Es una leyenda urbana que circula por ahí. Al rey, Alcubierre, aquí tenemos, le informa, esto es uno de esos informes de Alcubierre, le informa una vez por semana de las obras y de los hallazgos, aunque también se realizan informes diarios. Estos documentos hoy en día son leídos por los especialistas, como si se tratase de los diarios de las excavaciones. No dejan de ser diarios estos informes. Incluso se publicaron los hallazgos en 1756, cuando comienzan a pensarse que esto puede ser útil para muchas otras personas. Alcubierre se presta a realizar una redacción de la relación de antigüedades que desde aquel 22 de octubre de 1738 se comenzaron hasta la fecha en la que estamos ahora, que es el 22 de octubre de 1756. 18 años de trabajo en Herculano. El trabajo era muy duro, pero de los 18 años, en esos 18 años no hubo ni un solo accidente. Así que, y eso lo deja constar Alcubierre en el texto. Unos años más tarde, en Pompeya, sí habrá un accidente muy grave, donde mueren varias personas. Pero vamos, que no hubiese ningún accidente en las condiciones en las que trabajaban, ya es todo un logro para Alcubierre. Lo que sí son frecuentes son las enfermedades, debido a los trabajos subterráneos. Recordemos, no hay luz, no hay ventilación, se aspira de todo ahí debajo, el polvo,
las cenizas, la piedra pómez, todo eso se está respirando a medida que se van excavando estos túneles. Y se trata sobre todo de problemas respiratorios y oculares. Tenemos constancia de muchas peticiones al rey de pensiones por parte de los trabajadores retirados o de las propias viudas de aquellos que mueren debido a estas enfermedades. En ellas se argumenta que sus maridos perdieron la salud en el subsuelo de Resina. El rey concede esas ayudas a todas estas personas que se las piden. Fue Alcubierre quien halló el primer cadáver de la ciudad de Pompeya, porque Alcubierre excava tanto en Herculano como en Pompeya como en otros lugares. Y poco después será quien descubra el anfiteatro también. Y más tarde también descubrirá la Vella de Asinio Polio en Sorrento y otras ruinas. También descubriría Capri, Puzzoli y Cumas. Es un gran descubridor. Es una pena que nos hayamos olvidado tanto de él. Mientras tanto, Alcubierre fue ascendido a teniente coronel, cargo... esta promoción exigiría una mayor presencia en Nápoles y le obligó a solicitar el empleo de un asistente para poder supervisar los trabajos mientras él estaba en Nápoles viviendo. En 1750 recibe como subordinado al ingeniero suizo Weber, Carl Jacob Weber. ¿Quiénes trabajaban en estas excavaciones en las ciudades destruidas por el Vesubio? Hombres libres, reclutados en la zona. Además, trabajaban hombres forzados, castigados por la ley a trabajar en ellas, y también esclavos. Obviamente estos últimos eran los que realizaban las peores tareas, las tareas más duras, y se les retribuía con una pequeña paga, que era menos de la mitad de lo que recibía un peón sin experiencia. Pero esa imagen también del esclavo, ¿no? Forzado, como nos ponen en las películas, tampoco es real. Trabajadores libres y esclavos estaban sometidos a un rígido sistema de vigilancia, con normas y castigos muy severos para evitar los robos y las faltas. El miedo a que pudiesen salir las piezas y pudiesen ser vendidas fuera de la excavación era muchísimo. Pensemos que todas estas piezas pertenecen al rey, con lo cual que no llegasen al rey era prácticamente un delito, ¿vale? Alcubierre también excavará en Pompeya, como he dicho, comenzando los trabajos en marzo de 1748, pero él pensaba que estaba excavando Estavia. No sabía que estaba excavando Pompeya. Las primeras excavaciones las realizará con solamente 12 obreros, al mismo tiempo que continuaba con otros tantos en Herculano. Las excavaciones de Pompeya, aquí la tenemos, fueron mucho más sencillas, pero tendrían también sus pequeñas dificultades. Durante la erupción, la ciudad, lo habrán leído, lo habrán visto en algún documental, la ciudad fue cubierta por una sucesiva serie de capas de cenizas que permitieron trabajar a cielo abierto. Recordemos, Herculano se excava mediante túneles, Pompeya podrá excavarse a cielo abierto. En Herculano, ya lo he dicho, no se podía excavar en superficie. Recordemos, estaba habitada la parte superior, había casas encima, era imposible desalojarlas. Y en Pompeya esto no pasaría porque no había viviendas sobre este terreno. El peligro realmente estaba en los movimientos de tierra y la dificultad se trasladaba a otras dimensiones, a otro lugar, algo con lo que todavía no se habían enfrentado en Herculano, con lo cual no sabían cómo arreglarlo, ¿no? Esto obligaba a los excavadores a tapar lo que ya había sido descubierto, así que no se dejaba nada a la vista. Y solo se recuperaban los objetos que había en las casas, como las pinturas. Por eso vemos ahora muchas veces en Pompeya las pinturas picadas y que se llevaron al museo. Los mosaicos también fueron retirados, los mármoles, cualquiera que fuesen, eran también retirados porque al ser tapados ellos querían recuperarlo, pero para dejarlo a la vista. Recordemos, no es un coleccionismo como el que había
habido anteriormente. Realmente aquí se estudia todo lo que se encuentra. En Pompeya las excavaciones eran desorganizadas y nada sistemáticas, al menos en un primer momento. Comenzaron con el anfiteatro y la casa de Julia Félix, después la necrópolis de la Puerta de Herculano y después se exploró la llamada Villa de Cicerón, pero no profundizaban, solo como que picoteaban un poquito en cada uno de los lugares. El primer gran éxito de Weber se produjo en una gran villa descubierta en Herculano en 1750, la llamada Villa de los Papiros, que supongo que todos conoceremos. Una domus suburbana a orillas del mar, llamada así porque se encontraron en ella cerca de 1 millar de rollos de texto. La mayoría habían sido encontrados en el Tablinum y la biblioteca de la villa. Camillo Padeni, conservador del Real Museo Herculanense, intentó desenrollar estos papiros, ya en aquel momento, en el siglo XVIII, pero viendo que era imposible, sin que se le deshiciesen en las manos, pidió ayuda a la Biblioteca Vaticana, donde se encontraba Antonio Piaggio. Piaggio, con una máquina que él mismo inventó y con infinita paciencia, emprendió un trabajo que le llevaría toda su vida. A medida que iba abriendo un rollo, aquí lo vemos cómo funcionaba, a medida que iba abriendo un rollo, iba consolidando las partes ya desenrolladas. Las transcribía y, al ser un excelente miniaturista, lograba hacer una copia facsímil de cada uno de los textos que iba desenrollando. Justamente hace unos meses, no sé si lo recordarán, saltaba esta noticia a la prensa, ¿no?, que la inteligencia artificial está consiguiendo ver las letras, no está leyéndolo, no está traduciéndolo, no está descifrándolo, solo está viendo las letras que llevan estos rollos. Y bueno, me pareció curioso traer la información porque son los mismos en los que había trabajado Piaggio. El hallazgo de esta villa y sobre todo de su contenido supuso el lanzamiento a escala internacional de las excavaciones vesuvianas. Un ejemplo es este bronce de mercurio, que fue considerada por los estudiosos de la historia del arte del momento como la más bella estatua del mundo. Hacia mediados lo es, la verdad. Bueno, no sé si la más bella, pero una de las más bellas seguro. Hacia mediados del siglo se produce un considerable incremento de los viajes a Italia. Paestum, Nápoles, Sicilia fueron lugares de visita obligada para los viajeros del Grand Tour, que se pone de moda en este momento, ¿no? Una costumbre extendida durante el siglo XVII y hasta el siglo XIX, que consistía en viajar por Europa con Italia como destino más importante y que realizaban los jóvenes europeos de clase alta en el momento en que llegaban a la mayoría de edad. Por este motivo, en 1751, se decide abrir el Real Museo de Herculanense. Es decir, vuelvo a repetir, las piezas no se las queda el rey, no son para decoración de su villa, sino que están dedicadas a los visitantes para que todo el mundo pueda disfrutar de esas piezas. Situado en el Palacio de Caramanico, junto al Palacio de Portici. Esta es una de las imágenes que tenemos. Hoy es la Facultad de Agricultura de la Universidad de Nápoles. También se emprende la publicación de un catálogo que recoge los hallazgos más importantes y a todo ello se le suma la protección jurídica de los bienes arqueológicos, prohibiendo su exportación del reino. Muy interesante. Lo que ahora estamos haciendo se les ocurrió en este momento en el siglo XVIII. El rigor con el que se mantiene la prohibición de extraer antigüedades del reino es una constante de la voluntad de Carlos III. Pero no podemos olvidar que tanto las excavaciones como el museo eran patrimonio real, es decir, eran de su propiedad, ¿no? Estaban sujetos al destino del monarca que el monarca les quisiera dar. Para ejemplo público, antes de embarcarse, cuando tiene que trasladarse a España para gobernar España, antes de embarcarse de vuelta a España, lo devolvió todo. Todo. No se quedó, lo que tenía en su mansión o en su palacio, lo devolvió todo, incluido este anillo, del cual
no se deshacía nunca, siempre llevaba puesto. Pues en el momento en que embarcó para dirigirse a España, lo devolvió a Herculano, al pueblo de Herculano. En agosto de 1759, el rey muere sin descendencia y le seguirá el rey Fernando VI, hijo de Carlos III y María Cristina, que hereda pues, la corona española de su hermanastro, el rey Carlos, rey de Nápoles, que deja de gobernar este territorio y pasará a manos de su hermanastro, el rey Fernando IV. Debido al Tratado de Aquisgrán, no podían estar las dos coronas, es decir, la de España y la de Nápoles, en manos del mismo monarca, por lo cual el hermanastro se queda con el reino de Nápoles. Las excavaciones, aquí tenemos quién es Fernando IV, las excavaciones y el museo, la edición de las antigüedades, quedarán, como casi todo, bajo la autoridad de Bernardo Tunicci, regente en este momento porque Fernando solo tiene 8 añitos. Entonces esto no puede estar en sus manos y se lo dejan en manos al regente Bernardo Tonucci. A Fernando, con 8 años, obviamente, no le interesaban las excavaciones y solo le interesaba la caza, que era su juego favorito. Y es normal, vamos, cosas de la edad, ¿no? Y de todas formas, los informes siguen llegando hasta el rey, que vive en España, que se está haciendo cargo en la lejanía de todo lo que se está generando allí, de todas formas. Y es curioso porque estos informes los redacta Fernando, el niño este de 8 años. Así que de lo primero que habla es de la caza y después ya habla de las excavaciones que se están llevando a cabo y de aquello que se está encontrando. El rey Fernando de Nápoles, cuando recibe todo esto se publica y se crea un primer volumen que cuando lo recibe Fernando de Nápoles le manda una carta a su hermanastro diciendo que las figuras, todo aquello que está representado en él, están de verano. Bueno, no dice desnudas, porque estamos en el siglo XVIII, estamos hablando de un niño, dice que están de verano. Y su hermano le contesta, claro, es que se encuentran así, no las vamos a tapar. O sea, la ingenuidad está infantil, ¿no? El rey Carlos manda hacer copias. Aquí tenemos, están de verano, vemos que efectivamente están de verano. El rey Carlos manda hacer copias en color, es la primera vez que se realizan este tipo de imágenes, manda hacer copias en color de las pinturas para los libros y porque se da cuenta de que con el tiempo se deterioran y no quieren perder la información que están proporcionando en ese momento. En 1762, Carlos III recibe esta caja que hoy tenemos en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, con frutos y semillas de Herculano. Contiene 4 almendras, 4 piñones, algunas uvas pasas, 2 peras y una muestra de vino endurecido procedente de una ánfora con la inscripción pintada Herculani, que había sido encontrada en el propio Herculano. Hubo intención de añadir además a este paquete un trozo de pan, pero se optó por sustituirlo por un dibujo para que no saliese esa pieza de Herculano. En él aparecen también en el mismo dibujo, aparecen también, aquí lo tenemos, ese es el pan, aparecen también estas suelas de esparto de unas sandalias que aparecieron también ese mismo año. Como vemos, estos informes son muy minuciosos y tienen muchísima información. En 1763, Alcubierre descubre junto a la puerta de Nocera la inscripción que permitió identificar por fin que lo que estaba excavando era Pompeya. En ella se identificaba la puerta de Herculano y la necrópolis. Se excava la tumba, que también tenemos aquí en imágenes, de la sacerdotisa Mamia, que se desmonta entera y se lleva pieza a pieza al museo, aunque unos años después deciden que no tiene cabida en el museo y vuelven a desmontarla pieza por pieza y la vuelven a ubicar en su lugar original.
se trabaja en la villa suburbana de Cicerón, donde se halló este precioso mosaico, firmado por Dioscórides de Samos. Sobre este mosaico tenemos constancia que se le pregunta al rey, porque el rey tenía ciertos conocimientos, además de arqueología y restauración, muy curioso, o sea, le gustaba muchísimo el tema, ¿no? Sobre si convenía o no enmarcarlo. Weber terminará falleciendo por una enfermedad contraída por esas excavaciones en las galerías y se incorpora un nuevo ingeniero para ocupar su lugar, el subalterno Francisco La Vega. En Pompeya se comienza a descubrir el teatro, el templo de Isis, el Odeón, el templo de Esculapio, el foro triangular y el cuartel de gladiadores. Cada vez son más los visitantes que llegan a las excavaciones interesados por las ruinas. Se decide no cubrir los edificios, por fin dejan de cubrirlos, ¿recuerdan? Se trasladaba la arena de un sitio a otro, los edificios se cubrían, ahora se decide no cubrirlos para que todos puedan disfrutarlos y todos los visitantes puedan verlos. La presión del público para dejar in situ las pinturas de los edificios produjo que en 1766 se arruinasen algunas de ellas durante un temporal. Una pena, las hemos perdido. Ya habían sido dibujadas con procedimiento, paso previo a su excavación, menos mal. Esa pérdida molestó especialmente al rey Carlos. Por este motivo, se seguirán cortando de las paredes las pinturas y trasladándose al museo. Una vez finalizada la excavación, aquí tenemos el templo de Isis, una vez terminada la excavación de este templo, se cubre con cobertizos para evitar la pérdida de los estucos. La importancia de este templo radicaba en que era el primer edificio egipcio encontrado fuera de Egipto, en un territorio europeo, ¿no? Y que se encontraba en perfecto estado. En Herculano se toma la decisión de no excavar el teatro por suponer un coste excesivo y la cantidad de toneladas de tierra que había que removerse. Sigue sin estar excavado. Este fue uno de los principales motivos por los que la antigua Herculano siguiese y sigue hoy en día, gran parte de ella, sepultadas hasta el siglo XX, que es cuando ya empiezan a hacerse las excavaciones como se hacían en Pompeya, ya no en túneles, sino en superficie. O sea, a cielo abierto, quiero decir, ¿no? El mayor número de visitas turísticas en estos momentos se dirigen a Pompeya. Es más fácil de visitar, obviamente, no hay que entrar en esos túneles, se puede visitar de forma abierta, entonces es donde más turismo acude. Se comienza a plantear la necesidad de dotarlas de una infraestructura mínima para atender al público. En 1776 era un centenar de personas. No como ahora, que son miles y miles y miles de personas. Entonces era un centenar y ya se piensa en dotarle de cierta infraestructura para poder facilitar a todas esas visitas. Se toma la decisión de dejar la ciudad al descubierto y la restitución de algunos de los elementos arquitectónicos en su emplazamiento original. Es decir, es cuando se vuelve a trasladar esa tumba de la sacerdotisa a su lugar original. Resulta curioso que las excavaciones que tanto interesaron a Carlos III no tienen ningún tipo de interés para los estudiosos y los viajeros españoles. Les da igual. Es muy curioso, ¿no? A diferencia de los del Grand Tour o de los viajes de los anticuarios de la época o de los artistas europeos, la nobleza española le da igual. Ni siquiera viajan a verlo, prácticamente nadie va a verlo, ¿no? Y eso que era España también, ¿no? Podríamos decir. Comenta el conde Fernández Núñez, biógrafo de Carlos III, que visitó Pompeya en 1773, la anécdota de que el rey respondía a aquellos que le sugerían que cambiase el museo de sitio, porque era un peligro. Si otra vez volvía a haber una erupción, el museo quedaría enterrado bajo la lava, bajo aquello que expediese el Vesubio, ¿no? Y el rey le respondió: así tendrán los venidores otra nueva diversión de aquí a 2000 años y les hará honor a descubrirla. En 1778 se inaugura el Museo de Nápoles.
el museo donde hoy podemos ver todas estas piezas, ¿no? Hoy es donde se alojan todas ellas. Alcubierre estuvo al frente de los trabajos de excavación de Pompeya, Herculano, Estavía o Cumas desde 1738 hasta su muerte en 1780. Salvo 4 años que tuvo que abandonarlo por enfermedad, justamente por excavar en esos túneles. Esos 40 años, que ahí es nada, 40 años trabajando en este lugar, vio evolucionar los yacimientos desde las dificultades iniciales de la excavación en el Pozo Nocerino hasta convertirse en las excavaciones en objeto de atracción por sí mismas, independientemente de las antigüedades que en ellas se extraían. El que iba a ver Pompeya no iba a ver esas antigüedades estaban en el museo, sino a ver la ciudad romana. Sustituido y vejado, murió en Nápoles en 1780 y fue enterrado en el Torreón del Carmen, del que él era gobernador en ese momento, en el Panteón de los Castellanos, adosado a la muralla de Nápoles. Hoy ha desaparecido sus restos, su tumba y el Torreón de los Castellanos. El conde Conti, contemporáneo de Alcubierre, escribió de él: a pesar de sus errores, imputables a su falta de experiencia y de formación arqueológica, sus méritos eran inmensos. Hace unos meses saltó a la prensa la noticia de que se está rodando en estos momentos, no sé si ya habrán acabado, un documental para televisión por parte de Zaragoza, del Gobierno de Zaragoza, para hablarnos de Alcubierre. Espero que, por favor, hayan encontrado una imagen que nos puedan mostrar qué aspecto tenía Alcubierre y, bueno, esperemos que todos lo veamos muy pronto. Muchas gracias.